Bien, buenas tardes. Mi nombre es Federico Pérez, soy economista y soy el encargado en la LGA, en la licenciatura en Gestión Ambiental, de un curso de dar los cursos de Economía Ambiental, Ecológica y de los recursos naturales. Y bueno, me pidieron que viniera a hacer una presentación de la mirada económica acá al taller 1. Bien. Me interesaba saber un poco ya que somos pocos, ustedes están haciendo, ustedes son de la LGA, son de LGA, sí. LGA. Sí. ¿Tú? CIO social. Del CIO social. ¿Vas a seguir después? Trabajo social. Trabajo social. Tú vas a hacer la LGA, la licenciatura en Gestión Ambiental. Bien. ¿Y están haciendo alguna economía? ¿Introducción a la economía? No. Aún. Nada. ¿De economía vieron algo en algún momento? No. Nunca. No, en el liceo tampoco. En el liceo tampoco. Sí. Tú tampoco. En el liceo sí. En el liceo hiciste Derecho. Ahí tenías economía. No economía, pero sí dábamos algo. Bien. Bueno, yo el planteo que quería hacer hoy era un poco este recorrido de la economía como ciencia social, presentarles un poco qué es eso, qué queremos ver, cómo miramos las cuestiones desde la economía, hacer como una breve historia de la economía, cómo llegamos hasta acá, de dónde vienen estos desarrollos teóricos, y después centrarme en economía ambiental, economía de los recursos naturales, que son como dos desarrollos, dos subdisciplinas dentro de la ciencia económica, y posteriormente al final hacer los planteos principales de lo que denominamos economía ecológica, que son otro tipo de desarrollos que tienen que ver con el encuentro entre la ecología y la economía, desde fuera de la corriente principal en la ciencia económica. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, les preguntaba si habían hecho economía porque tal vez algunas de estas cuestiones las hubieran visto, de definiciones de economía. Esa en particular a mí me gusta mucho, es de uno de los padres de la economía, Alfred Marshall. Es en un libro que se llama Principio de Economía, de 1890, pone esta definición, ¿no? La economía es el estudio de la humanidad en sus quehaceres cotidianos. Entonces, es eso lo que estamos mirando. Cómo tomamos decisiones, por qué hacemos algunas cosas que hacemos, en la interacción claramente con foco en el hombre, ¿no? O sea, en qué hacemos como sociedades, como individuos, en los quehaceres cotidianos. Esta es otra que también está bastante difundida en los libros de texto. ¿Qué es esto? Estudia cómo los agentes económicos, esto que les digo, simplificando individuos, empresas, gobiernos como actores, toman decisiones y cómo esas decisiones repercuten en el uso de recursos que son escasos. ¿No? Vamos a dar tres definiciones distintas que comparten, que van por el mismo lado. Estas son las preguntas que se intentan responder, son básicamente estas, ¿no? ¿Qué se produce y cuánto se produce? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Qué se produce y cuánto se produce? ¿Qué bienes y servicios? Sí. ¿Cómo se decide qué se produce y cuánto se produce? Depende de la demanda. Bien, depende de la demanda. Bien. En una economía como la nuestra, eso depende básicamente del sistema de precios. El gobierno tiene que ver con estas cuestiones, pero sobre todo son cuestiones que se deciden a través de mercados más o menos organizados. ¿Bien? Son las preguntas que desde la economía se intentan responder. ¿No? ¿Cómo se producen esos bienes? ¿A qué estaremos refiriéndonos con eso? El cómo. ¿Cómo es? La forma en que producimos, ¿no? Las tecnologías que utilizamos, los modos de producción que utilizamos. También ahí los gobiernos tienen mucho que ver en marcar reglas de juego, pero en economías como la nuestra son decisiones que se toman a nivel de las empresas. ¿Qué tipo de tecnología usar? Ahora nos quedamos sin señal de clase. Estoy en clase.
va Ya. de vuelta. Me quedo hasta las 6:15 por ahí, acá en la bodega, así que no pasa que la primera fase. Decíamos, ¿cómo se producen esos bienes? Aludimos al tipo de tecnología que utiliza, la forma de producir. ¿Para quiénes se producen esos bienes? ¿Para quiénes se producen los bienes que ustedes saben que se producen en una economía? ¿Quiénes son los que los demandan? Nosotros, la sociedad. La sociedad, sí, sí. ¿Qué se precisa para demandar bienes en estas sociedades? Primero la distribución a nivel como del mismo, de la misma nación, por ejemplo de la zona, y luego también la exportación de los productos también para aumentar la economía. Bien, bien. Pero ¿para quiénes? O sea, ¿qué tienen que tener para demandar bienes efectivamente en estas economías? ¿Qué es lo que de qué hay que disponer? De los recursos. De recursos, hay que disponer de un ingreso, ¿no? O sea, esos bienes se producen en una economía como la nuestra para quien tiene el ingreso disponible para hacerlo efectivo, ¿no? Entonces, esas cuestiones también las economías las miran. Bueno, ¿cómo se llega a una determinada distribución del ingreso, de los recursos en una economía? Es un tema de suerte, es un tema de educación, es un tema de cuáles son las causas de esos niveles de distribución. Y por último, este tipo de preguntas: ¿quién toma las decisiones económicas y bajo qué proceso? También en economías como la nuestra es una economía mixta en las cuales el Estado tiene intervención y marca algunas reglas de juego, pero la mayor parte de las decisiones económicas las toman empresas en determinados marcos. ¿Bien? Entonces, una cuestión de fondo que en definitiva está siempre cuando hablamos de economía es esta pregunta, la respuesta a esta pregunta. ¿Es posible que la conducta independiente de cada uno de los agentes buscando su propio interés pudiera conducir a un equilibrio que llegue al máximo bienestar social? Dice la pregunta. O sea, que en un sentido normativo sea el preferido, que podamos decir esto es lo mejor que nos puede pasar. En algunas condiciones nosotros vemos que sí, que eso puede ocurrir. Esta última es como esta definición de Robbins, es como la definición que tal vez vean más seguido en el libro de texto cuando vean cuestiones de economía. ¿Qué es esto? O sea, la ciencia que estudia la forma de comportamiento humano resultantes de la relación existente entre ilimitadas necesidades por satisfacer y los recursos que, siendo limitados, tienen usos alternativos. Entonces, esa asignación, que en definitiva, si la pensamos en ella, es la misma definición primera, o sea, es la humanidad, el hombre en sus quehaceres cotidianos, esa misma definición de Marshall, acá un poco más elaborada. Pero bueno, nos enfrentamos a necesidades ilimitadas y tenemos recursos que no son ilimitados y que tienen usos alternativos. Si usamos algo para una cosa, no lo podemos usar para otra, ¿no? Entonces, esas cuestiones son como claves en la mirada desde la economía. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Entonces, algunas de las ideas fundamentales respecto a cómo toman las decisiones los individuos. O sea, desde la economía, ¿cómo miramos estas cuestiones? Cuando miramos cómo toman las decisiones los individuos, en primer lugar estamos pensando en individuos que se enfrentan a disyuntivas, ¿bien? Que continuamente, piénsenlo ustedes en su vida cotidiana, continuamente estamos tomando decisiones. Hacemos esto, hacemos lo otro. Compramos esto, compramos lo otro. Nos dedicamos ¿estamos acá o estamos en casa? O sea, ustedes ya hoy, hace 5 minutos, acaban de tomar una decisión que fue jugársela y entrar a esta clase, ¿no? A pesar de que los incentivos no parecían muy atractivos. Entonces, esa cuestión siempre desde la economía estamos mirando esa cuestión. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. Una cuestión clave es el costo de oportunidad. Cuando hacemos algo y tomamos decisiones, eso tiene costos asociados, ¿tá? No solamente tiene costos tomar una decisión, sino también tenemos costos asociados al mejor plan, al plan B que teníamos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de estar acá en la clase. Ustedes están acá, son pocos, eso tiene costos, o sea, ustedes me tienen que más o menos atender, lo voy a estar haciendo preguntas, y por otro lado podrían estar en su casa y esperar a después ver esto en YouTube y ver si entienden algo. Entonces, esos costos, ese es el costo de oportunidad, el plan B, o capaz que era ir al cine, no sé. ¿Cuál es el plan B, la mejor opción que pudieran considerar? Ahora me interesa volver un poco sobre ese punto.
El otro punto es, las personas, los individuos son individuos racionales en el sentido de que manejan de la mejor forma posible la información de que disponen y piensan en términos marginales, o sea, generalmente toman decisiones en función de una conducta como en el borde, de una conducta que ya viene, no estamos hablando de blanco y negro, sino de pequeños grises en las conductas con las que venimos. Y por otro lado decimos que responden a incentivos, los individuos responden a incentivos, ¿no? Que no necesariamente son económicos, ¿no? Tú hace un rato nombrabas uno, en definitiva, ¿por qué estoy acá sentado a pesar de que estoy medio solo? Bueno, capaz que entiendo mejor la clase que si después la miro, o si después la miro entiendo alguna cosa que me quedó colgada en la clase. Bueno, ahí hay un incentivo, no es económico, nadie les pagó por estar acá, pero hay un incentivo a estar acá. No es muy poderoso, ya vemos, porque somos pocos, pero bueno. Lo que quiero decir es que no solamente los incentivos son económicos, en particular los incentivos económicos son importantes y desde la economía los vemos como poderosos instrumentos de modificar conductas. ¿Bien? Me quiero detener en esto un poco del costo de oportunidad, porque es un concepto que después está presente siempre cuando hacemos análisis económico y muchas veces no nos paramos a pensar qué implica eso y qué está detrás. Decía, el costo de oportunidad lo definimos como el valor de la mejor opción que no se concreta. O sea, de los planes factibles reales que yo tenía, es la mejor opción a la alternativa que estoy tomando. ¿Bien? Entonces, les voy a pedir que en 2 minutos conversen entre ustedes y traten de responder esta pregunta. Entre ustedes dos. Bien, con esta idea que decíamos, ¿qué es el costo de oportunidad? Un concepto fundamental es el valor de la mejor opción que no se concreta. ¿Ah? De todas las opciones que yo tenía disponible, el plan B real. Entonces, cuando estoy analizando costos, tengo que analizar todos los costos directos y el costo de oportunidad. Intenten en 2 minutos ver si podemos responder a esa pregunta. En realidad no entiendo. ¿Cuál es el costo? La pregunta es, ¿cuál es el costo total de un área protegida? ¿Ah? ¿El área protegida qué sería? Un área protegida, por ejemplo, la Laguna de Rocha, o un parque nacional. ¿Cuál es el costo que tiene el área protegida? ¿Qué se les ocurre? Los recursos naturales que hay, no sé. A ver. Por ejemplo, una mejor opción podría ser el hecho de que un área protegida para su mejor conservación. Eso puede ser una buena alternativa, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, el hecho de que sea un área protegida ya como que esa oportunidad sería como la mejor, ¿no? Así, para hacer un área protegida está preservando lo que de otro modo no sería así. Bien, esa es la motivación por la que tenemos una área protegida, está bien. Y para eso, les voy a dar una mano con esta y después tengo otra que... A ver, ¿cuál es el costo total? Por un lado tenemos costos asociados al área protegida, a tener el área protegida. ¿Qué costos tenemos? Yo les digo uno, ustedes siguen. El guardaparque, por ejemplo. Ese es un costo. ¿Bien? Un costo de tener una área protegida. ¿Qué otros costos tenemos? Mantenerlo, por ejemplo, en la laguna, mantener el agua libre, por ejemplo, de algas. Bien, mantener el recurso en condiciones. Ahí eso genera costos de administración, costos por ejemplo, de gestionar el turismo. Eso requiere una cierta capacidad que está asociada a costos de mantenimiento. ¿Bien? Pero el concepto que quiero destacar es que además hay un costo de oportunidad, que es, en el caso de un área protegida, pensando en este ejemplo, es el valor de la mejor opción que no estoy tomando en cuenta. Cuando estoy destinando una cierta área a una área protegida, no la estoy destinando a otra cosa. ¿Bien? Entonces, el costo de un área protegida es, por un lado, el costo de gestión y mantenimiento de tener esa opción, y lo que hubiera ganado, sino lo que dejo de ganar por tener el área protegida. Por ejemplo, si me pusiera a hacer soja en esa producción, en ese lugar, ese es un costo de oportunidad. ¿Bien? Y cuando miramos de la economía estamos mirando todos esos costos,
no solamente los costos directos, sino también estos costos de oportunidad, que a veces son muy importantes. ¿Se entiende por dónde iba? Entonces, con esa misma lógica, vamos con esta. Van al cine. ¿Ah? Entonces, llegan al cine, entran al cine, se sientan en el cine. A los 10 minutos de que empezó la película, ustedes se dan cuenta de que la película es malísima. La entrada está paga, ya están ahí sentados. ¿Qué haría una gente racional, según lo que lo que vimos antes? Hay como dos opciones. Sí. Una irse, porque ya te diste cuenta que en los 10 minutos, como es mala, bueno, te fui. Sí. Pero otra también esperar a que tenga. No, esta película es mala y no tiene levante. Es mala y va a seguir siendo mala. Me voy. Sí, sí. Me voy. La idea del cine es ir a divertirse, y si en realidad no está cumpliendo Me su voy. función, Me voy. La lógica esta que veníamos conversando, me voy, claramente. El individuo que, como lo estamos pensando desde la economía, es un individuo que se levanta y se va. ¿Por qué? Porque ese costo ya lo hizo, no lo puede recuperar, el costo de la entrada, y hay un costo de oportunidad que es grande, que es dedicar el tiempo a cualquier otra cosa. ¿Bien? O compras una comida no te gusta y la ves hasta. Bien. ¿Ah? Esas son, estamos viendo, o sea, esas son las lógicas con las que vemos el individuo desde la economía. ¿Bien? Entonces, pensando esas, a ver esta otra, esa primera. ¿Por qué el costo de oportunidad de ir a Facultad de Medicina es mayor, seguramente, que el de ir a otra facultad? ¿Qué pasa cuando uno estudia? Cuando uno está dedicando tiempo a estudiar, ¿a qué no le está dedicando tiempo? A vivir. Bueno, a vivir. Pero ¿cuál sería el plan B? ¿Cuál sería el plan B? La mejor opción. Arrancar para las 8 horas. Arrancar para las 8 horas. ¿No? Entonces, el ejemplo clásico es decir, el tiempo que uno dedica al estudio es tiempo que no está en el mercado laboral. Uno lo hace por algo, ¿no? Porque espera, porque eso es lo que le gusta hacer y espera poder trabajar de lo que le gusta y tener más opciones, o espera tener mayores opciones en términos de ingreso, pero hay un costo de oportunidad, ¿bien? Ese es el costo de oportunidad que estamos viendo. Entonces, ¿por qué es mayor el de la Facultad de Medicina que venir al Curia en general? ¿El mayor se refiere a algo mejor o...? No, es un costo mayor. ¿Qué pasa con la Facultad de Medicina? ¿Cuántos años dura? Son más años. Son mucho más años. ¿Bien? Son más tiempo dedicado. Son mucho más años. Capaz que a veces uno en otras facultades está más tiempo que uno en medicina, pero en principio son mucho más años. Cuando uno se enfrenta a la decisión en el año 0, cuando tiene que decir, bueno, ¿qué facultad hago? El costo de oportunidad ahí es mayor en medicina que en otras facultades. ¿Ah? Porque el tiempo que yo voy a estar lejos del mercado laboral es mayor. ¿Ah? ¿Por qué el costo de oportunidad de tener un hijo para una mujer con educación terciaria es mayor que para una mujer que solo tiene educación secundaria? Es así, solo ustedes. Ahí también puede ser, ¿no? ¿Cuántos años te dedicas? No sé. Estoy mirando ya, tengo una mujer con educación terciaria y la estoy comparando con una mujer que hizo una facultad y la terminó, con una mujer que terminó el liceo. ¿Qué pasa en el mercado laboral? Tiene más oportunidades. Bien, tiene más oportunidades y tiene más, asociado a las oportunidades que tenemos. ¿Qué es lo que tiene más la mujer con educación terciaria? Más formación. Educación. ¿Qué pasa con esas oportunidades? Esas oportunidades le permiten acceder a ingresos mayores. Sí, mayor nivel. ¿Bien? O sea, tiene acceso a trabajos de mejor calidad. Entonces, el costo de oportunidad de tener un hijo, ¿cuál es? Que no se puede acceder a... Hay un tiempo en el cual la mujer no trabaja. ¿Bien? Entonces, ese costo de oportunidad es mayor para una mujer calificada que para una menos calificada. ¿Ah? Y esos son los costos que miramos. Este tema del costo de oportunidad, algunas cosas no son tan intuitivas y tan sencillas, ¿no?
Pero bueno, son las cuestiones clave que miramos cuando pensamos, ¿por qué llegamos a esto? Veníamos de esto, ¿no? Veníamos de acá, estaba tratando de presentar algunas ideas fundamentales de cómo entendemos desde la economía que los individuos toman decisiones. Y un elemento clave es el costo de oportunidad. A veces es algo que no está del todo consciente, pero es como creemos de la economía que los individuos toman decisiones. ¿Bien? Entonces, decíamos, ¿cómo los individuos toman decisiones? Otro capítulo importante es cómo interactúan los individuos, ¿no? En general, nosotros tendemos a creer que los mercados son un buen mecanismo de organización de la vida económica, ¿no? Los mercados donde hay una cantidad de oferentes y demandantes, y como tú dijiste al principio, los precios se determinan en esa interacción entre oferta y demanda, y esas señales de precios son las que definen las conductas empresariales, las conductas individuales, y el gobierno, en un marco en el que el gobierno tiene que ver. En una economía como la nuestra, el Estado, sin duda, puede mejorar a veces los resultados del mercado. Esta es como otro axioma de cómo miramos la interacción entre individuos. El Estado puede mejorar los resultados del mercado. En la mayoría de las cuestiones que después voy a entrar, que tienen que ver con la economía ambiental y economía ecológica, eso es claramente así. Son todos campos donde el mercado no brinda buenas soluciones y hay lugar para la intervención de un regulador. ¿Bien? Pero esto es a veces. A veces el Estado interviene y genera situaciones peores de las que teníamos antes. ¿Bien? Entonces, ¿qué implica pensar como economista? ¿Qué implica, cuál es la visión desde la economía? ¿Qué implica cómo es que el economista mira los problemas? Por un lado, tenemos un método científico. Estamos hablando de una ciencia social que ha hecho un camino no muy largo, unos 250 años. En términos históricos no es gran cosa, pero es un camino. Y en ese camino ha ido elaborando y refinando sus métodos. En un intento en particular de acercarse cada vez más a las ciencias más duras, ahora después lo vamos a comentar, pero tenemos un método científico que implica elaborar teorías, recolectar datos, contrastar y volver a reelaborar las teorías, ¿no? En general hacemos unos supuestos de comportamiento como esos que vimos arriba, que facilitan el análisis, y trabajamos con modelos, o sea, se generan modelos económicos que intentan explicar cómo funciona algún aspecto de la realidad. Una distinción usual en economía es hablar de microeconomía y macroeconomía. ¿Escucharon hablar de esos dos términos? Sí, sin saber qué significa. Bien. Macroeconomía a veces es un término que está mucho en la prensa, o sea, básicamente lo micro quiere decir lo chiquito, entonces el análisis es a nivel de cómo decidimos tomar decisiones individualmente o tomando una empresa individual considerada o el gobierno como tal. Algunas cuestiones esas son micro, y la macro son los agregados generales del país. Cuando hablamos de PBI, de exportaciones, importaciones, ahí estamos hablando de la macro. Son dos como subdisciplinas que han ido evolucionando juntas, pero que toman, en general uno se tiende a especializar, o hay temas que son micro o temas macro. Las cuestiones que vamos a ver después son mayormente de cuestiones microeconómicas. Yo me preguntaba si la microeconomía y la macroeconomía lleva su nombre así por la toma de la decisión o por lo que genera. A ver, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, la microeconomía es micro en cuanto a lo que la toma de decisión, por ejemplo, una pequeña empresa toma una decisión, sí, y se llama microeconomía en cuanto a eso o a lo que genera. No, se refiere, ahí se genera a cómo miramos, a cuál es el foco donde ponemos el análisis. Cuando estamos mirando cómo una empresa toma decisiones, estamos hablando de microeconomía. Cuando estamos viendo cómo los trabajadores toman decisiones, es microeconomía. Cuando estamos hablando de desempleo, es macroeconomía, ¿sí? Es un tema de óptica. Es simplemente es como una primera división grande del objeto de estudio, en definitiva.
siempre se dice también que son dos cuestiones que están totalmente enredadas, ¿no? La micro es simplemente la micro, el agregado de la micro es la macro, ¿no? Entonces siempre se dice, no puede haber una macroeconomía sana si la microeconomía está mal, ¿no? Sí. Y después la otra cuestión importante es distinguir entre el análisis positivo y el análisis normativo en la economía. El análisis positivo hace referencia al cómo son las cosas, ¿no? Por un lado es un análisis científico más puro, decir, bueno, esto funciona de esta forma, la economía funciona de esta manera. ¿Bien? Y el análisis normativo tiene que ver con cómo creemos que debería funcionar. ¿Bien? Entonces, el análisis positivo es un análisis de cómo son, de cómo es, y el análisis normativo de cómo debería ser. Esas dos cuestiones están generalmente también muy mezcladas, y muchas veces no está, los economistas cuando hablan, a veces ahí están hablando desde el cómo deberían ser las cosas y no el cómo son. ¿Bien? Simplemente como... Entonces, cuando decimos modelos, muy rápidamente para pensar de qué tipo de cosas estamos hablando. Una cuestión que después vemos en este curso en particular del LGA, sobre el final, es un modelo que podría ser un modelo que me define un nivel eficiente de contaminación en una economía. ¿Ah? Entonces, gráficamente eso es... Tengo valores en este eje, y acá tengo emisiones, nivel de emisiones, ¿no? Y lo que voy a tener es una función de daños. No me interesa la lógica del modelo, sino el tipo de cosas que estamos, el tipo de análisis, ¿no? Lo quiero traer como ejemplo de un posible modelo. Entonces, estos son emisiones, o sea, contaminación, ¿no? Un cierto nivel de contaminación que cuanto mayor es ese nivel de contaminación, mayores son los efectos nocivos en la población, es lo que le llamamos la función de daños, ¿bien? Y eso es creciente en el nivel de emisiones, ¿se entiende? O sea, mayor nivel de emisiones, mayor daño. Y a su vez, eso lo comparo con otra curva, no importa el nombre, se llama costos marginales de reducción, pero a lo que alude es a los costos que tengo asociados a reducir los niveles de emisiones. Si estoy acá, ¿no? Acá estoy acá, ¿no? Supongamos este nivel. Techo, ¿no? En este nivel de emisiones, el costo de reducir es cero. O sea, estoy en el nivel no controlado de emisiones. Acá no estoy haciendo nada para controlar la contaminación, ¿no? Para moverme hacia aquí, para empezar a reducir ese nivel de emisiones, tengo asociado costos, unos ciertos costos que grafico de esta forma. Cuanto más reduzco las emisiones, más me sale reducir las emisiones. Lo veo en el eje acá, acá tengo valores. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, lo que decimos es, va a haber un nivel eficiente de emisiones. Va a haber un nivel que es este de acá, que es un nivel eficiente, en el cual, ¿cuál es la característica que tiene ese nivel eficiente? Que estoy ponderando los beneficios asociados a reducir los daños, ¿tá? Los beneficios asociados a un nivel menor de emisiones, que está asociado a menores daños, con los costos de lograr ese nivel. ¿Tá? Un poco lo que decíamos hoy, cuando decidimos tomar una acción, estamos dejando de hacer otra. Entonces, el análisis en general es un análisis de este tipo, o sea, este es un modelo súper sencillo, pero que es bastante bueno explicando cuestiones que hacen a la teoría de la contaminación, a la economía ambiental propiamente, como después vamos a ver. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el objetivo del modelo? Es hallar este nivel, ¿tá? Ver dónde está este nivel eficiente de emisiones. La esencia es el trade-off, una palabra que es muy usual en economía, o sea, el sacrificar algo para obtener otra cosa, que caracteriza a todas las actividades de control de la contaminación. A medida que yo controlo los niveles de contaminación, estoy poniendo recursos, se requieren recursos para eso. Recursos que yo podría usar para otra cosa. Entonces, lo que decíamos, por un lado, reducir las emisiones reduce los daños que las personas sufren por la contaminación ambiental. Pero a su vez, reducir las emisiones tiene costos, es costoso en términos de recursos. ¿Bien?
que podrían utilizarse en otra cosa. Entonces, ¿hasta qué punto me sirve reducir las emisiones? Hasta que sea esta igualdad, hasta que los costos se igualen a la reducción de daños. No importa el detalle, pero sí me importa el tipo de análisis es de este tipo. Este es un modelo de flujo de contaminación, podría ser un modelo de producción de un determinado sector. Estas son el tipo de análisis que hacemos en economía. ¿Bien? ¿Me siguieron? Disculpen. Muy rápidamente les quiero contar cómo llegamos hasta acá, o sea, cuál ha sido la historia breve de esta disciplina. Cuando se trata de mirar para atrás y buscar un padre fundador, es este señor, Adam Smith. ¿Escucharon hablar de él alguna vez? Sí, en aquella economía. Sí. Adam Smith escribió, es el primer economista en definitiva. Cuando una disciplina busca a sus padres fundadores en economía, es Adam Smith, que en 1776 escribió La riqueza de las naciones, una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. ¿Ah? Era un escocés y ahí aparecen estas cuestiones por primera vez. Era un hombre que vivía en momentos de la primera revolución industrial en Edimburgo, un momento de gran ebullición, si se quiere, y ahí es que aparece esa idea de la mano invisible, de cómo un mercado no regulado, donde cada uno está buscando su propio interés, puede llegar a una solución que podemos valorar como buena a nivel social. Lo que decíamos al principio, ¿no? A mí decía, no es esa cuestión de cómo la mano invisible, cómo un mercado donde cada uno está buscando su propio interés, sin embargo, genera una situación que podríamos calificar como otra. Él dice, no es la benevolencia del carnicero la que procura mi sustento, sino su propio interés, ¿no? Esa idea de la mano invisible. ¿Se entiende eso de la mano invisible? O sea, él dice, es como si guiado por una mano invisible, queriendo lograr su propio interés, como guiado por una mano invisible, generara un estado que es superior en términos de bienestar para todos, ¿no? Capaz que era un momento de la historia del hombre, esos primeros momentos de la primera revolución industrial, donde esa realidad de un mercado, o sea, esa idea del mercado es donde capaz que nunca hubo tanta referencia real a un mercado como lo entendemos los economistas como en esos momentos, ¿no? Y esa era la realidad que veía Smith, veía artesanos, productores, agricultores intercambiando en esos mercados y miraba esa realidad y fue el primero que empezó a hablar, bueno, esta puede ser una solución o puede ser un mecanismo de organización, de interacción individual que genere alguna cosa medianamente buena. Y fue el primero destacó el crecimiento económico y la división del trabajo. Más rápidamente. Después tenemos como pensadores claves, Thomas Malthus, ensayo sobre la población, el primero que habló de la dificultad que podía acarrear el incremento de la población, cómo esas presiones podían llegar a generar un estado estacionario, o sea, un estado donde la economía se reprodujera periodo a periodo de forma igual. Es un autor que escribió en esos años, en 1800, y que hoy es muy retomado por algunas de estas escuelas que vamos a ver después. Esta idea del estado estacionario es una idea que hoy podemos calificar de muy moderna. Después tenemos a David Ricardo, un pensador inglés, también uno de los claves, principios de economía política y tributación. Fíjense las fechas, o sea, esos son los años de la primera economía. No me voy a extender porque si no, este otro, John Stuart Mill, o sea, fue a su vez
discípulo de Ricardo, o sea, todos ingleses, que era donde se escribía sobre economía, y es como la culminación de lo que llamamos los economistas clásicos. Es el primero que plantea esta cuestión de que lo que se precisa no es crecer, sino distribuir, empezar a distribuir, y es el primero que plantea los servicios recreativos, es el primero que dice, bueno, capaz que un parque tiene valor, el valor estético de un parque es un valor que tenemos que considerar, en 1800 y pico. Esto dijo ese señor en 1857. Les pido que lean esa frase. ...1857 en Inglaterra. A mí siempre me parece fascinante. Eso le dijo este hombre, John Stuart Mill. No sé si les parece que se podría haber dicho ayer de tarde. Sí. Entonces, estos que estaban acá son los principales economistas clásicos, ¿bien? Lo que llamamos economistas clásicos. Sobre fines del siglo XIX aparece lo que